¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y le doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Y después de algunos días offline, nos volvemos a encontrar ya en pleno tiempo ordinario. Después de la celebración del bautismo del Señor, retornamos pues al tiempo ordinario, la Navidad ya ha pasado, y estamos ahora pues en este tiempo en el que vamos a contemplar la vida normal de Jesús en su ministerio público. Estamos a domingo 15 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con la primera lectura de este día, tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3 y del 5 al 6. El Señor me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de este domingo está tomado de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Encaminados pues ya en el pleno tiempo ordinario, vamos paso a paso. Dice el texto de Juan que vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él. Al parecer, hasta ese momento no había habido interacción entre Jesús y su primo, pero en aquel momento se dio y Juan reconoció, así como vámonos al momento de la aparición del ángel a María y la visita de María a su prima, como Juan salta de gozo en el seno de su madre al sentir, al experimentar la cercanía de Jesús, del Salvador, que también era su primo según la carne. Pues ahora Juan lo reconoce también en medio de una multitud de gente. Recordemos que Jesús no estaba aislado, no era que se acercaba solito, había mucha gente allí. Y cuando lo ve venir, exclama: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Al parecer aquí la palabra mundo, según el original griego utilizada en Juan, es cosmos, o sea, el que quita el pecado del cosmos. O sea, Juan hace referencia a las implicaciones cósmicas del pecado. Mucha gente piensa que el pecado solo se queda en consecuencias meramente personales, pero no, el pecado tiene también una influencia cósmica en nuestro alrededor, en nuestro ambiente. Cualquier cosa, transgresión a la ley de Dios, afecta también al mundo, a nuestro entorno, a la creación entera. Y esto es muy interesante. No somos individuos aislados, estamos interconectados. Y esta frase nos acerca a esa idea. Tu pecado y el mío ayudan a que este mundo esté más complicado. Por lo tanto, cada vez que nos arrepentimos y que vamos a la confesión y que buscamos hacer las cosas según Dios nos pide, estamos ayudando a que las cosas mejoren. Así funciona la economía de la salvación. El que quita el pecado del mundo, del cosmos, el que limpia todo, el que hace todo nuevo. Y Juan supo identificar a Jesús como aquel que hace esto. Este es aquel de quien yo he dicho, continúa el texto. El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Aquí nos vamos de nuevo al comienzo del Evangelio de Juan, donde habla de el verbo, el logos. Recordemos que aquí la palabra logos, verbo, es también la palabra sentido. ¿Qué hace un verbo en una oración? Es el que le da sentido a la oración. El logos le da sentido, es el sentido de todo. Y Juan, recordemos que en su prólogo habla de eso, del verbo, el que le da sentido a todo y cómo existía antes que todo, y sin él nada hubiese existido, pues él le dio origen a la existencia de todo. Existía antes de mí. Y aquí Juan hace lo propio de él, que es disminuir para que él sea quien se levante, quien se eleve. Y eso nos hace o nos debe hacer pensar en nuestra actitud ante la vida. ¿Quién es el que debe levantarse? ¿Quién es el que debe abajarse? Y aquí Juan nos da el camino. Jesucristo es el que debe levantarse. Él es el que debe brillar en mí. En una sana antropología, en una sana concepción de uno mismo, es la persona de Jesús en mí. Como decía también Pablo, es Cristo quien vive en mí, el que debe dejarse ver, al que debo mostrar, por el que doy testimonio. Ya llegamos a ese punto. El que debe verse, dejarse ver, transparentar. Yo debo reflejar a Jesús. Aunque del dicho al hecho hay mucho trecho, tenemos que siempre estar en esa actitud de dejar que Cristo se vea, que se note. Que yo, si soy cristiano y si me llamo cristiano, es porque estoy dispuesto a dejar que Cristo se note y que yo cada día disminuya en cuanto a todo lo malo que yo puedo hacer, pensar o decir. El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Aquí hay algo interesante. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer. ¿Cómo que no lo conocía?
Era su primo, sí, pero una cosa es saber que es su primo y otra cosa es saber que es el Hijo de Dios. Y aquí viene como una especie de iluminación por el Espíritu Santo. Dice el texto, entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender. Juan da testimonio de Juan. Juan el evangelista de Juan el Bautista. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él, haciendo alusión al bautismo, como ya lo hemos visto en esta semana. Yo no lo conocía, vuelvo a repetir, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Fijémonos que desde el principio del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo está allí actuante. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? Pues para que se cumpliera toda justicia, sí. Era Dios, pero en cuanto hombre era necesario que todo esto ocurriera de esta manera para que Dios diese ese testimonio de Él. Y en cuanto hombre, Él recibiera esa unción. Esto es un tema bastante amplio. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio, dice Juan. Yo lo vi y doy testimonio. Recordemos que la palabra testimonio en griego es mártir. Mártir es el que da testimonio, es el que testifica. Yo lo vi y doy testimonio. Porque lo vi, di testimonio. Si una persona no tiene una experiencia propia de Jesús, si no lo ve, si no lo oye, no puede dar testimonio. Entonces tú me preguntarás, ¿y los que hemos nacido en este tiempo, los que somos hijos de esta era, los que hemos nacido en el siglo XXI y todos los que han nacido después de que Jesús fue ascendido al cielo, cómo lo pueden ver? ¿Cómo lo pueden oír? Y por eso, ¿cómo pueden dar testimonio? Pues muy sencillo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el Espíritu el que da testimonio de Jesús en nuestro corazón para que yo pueda dar testimonio de Jesús en el mundo y a otros. El mártir no es solamente el que se deja matar o el que da su vida por Jesús, su sangre, sino también el que poco a poco, día a día, manifiesta a Jesús, testifica de Jesús, habla de Jesús con su vida, con sus acciones y también, de vez en cuando, con sus palabras. Hoy, cada día más, el mundo necesita testigos, mártires de Jesús que dejen transparentar a Jesús cada día más en sus vidas. Hoy tú y yo tenemos ese reto. Propongámonos esta semana a dejar que Jesús se vea, que se note, a ser mártires en este sentido, a dar testimonio de Jesús porque lo hemos visto y oído, porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de Jesús en nuestro corazón. Si no es así, no vamos a poder dar testimonio de Jesús. Deja que el Espíritu Santo sea el primero que te hable del Señor, para que luego tú puedas dar testimonio del Señor al mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.